Muy buenas tardes, muy honrado de hacer parte de estos espacios, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema del día de hoy es un tema muy importante que nos ha impactado a todos, que está en constante desarrollo y que permanentemente estamos aprendiendo de él, ¿cierto? Porque pues necesitamos disminuir la incertidumbre alrededor de todas las circunstancias que han generado estos cambios. Entonces, los temas que queremos tratar el día de hoy es contextualizarnos un poco, hablar pues desde el punto de vista del aspecto de los aspectos laborales o de las relaciones patrono-laborales, cuál ha sido el efecto pues de estas circunstancias inesperadas, ¿cierto? También vamos a tocar un poco el tema pues, del impacto, principalmente en el desarrollo de la economía, de las organizaciones como tal. Y por último, pues vamos a hablar un poquito de las organizaciones o de los mejores modelos, de los mejores ejemplos que han adoptado las organizaciones y que les han permitido adaptarse rápidamente al rápido cambio que ha tenido nuestro mundo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente todo el mundo, este fenómeno mundial ha afectado nos ha afectado tanto a nivel personal, en nuestra vida diaria, y por lo tanto también ha afectado a cada una de las organizaciones públicas y privadas, ¿cierto? Entonces, básicamente, al principio del año pasado aún había mucha incertidumbre respecto a la metodología de propagación, había mucha incertidumbre en cuanto a qué medidas tomar. Algunos países reaccionaron rápido, otros países reaccionaron más despacio, y pues el día de hoy podemos hacer una comparación de cuáles han sido los países que más éxito han tenido en el desarrollo de la toma de decisiones, ¿no? ante esta situación de emergencia. ¿Sí? Estas circunstancias también nos han permitido darnos cuenta de que podemos apoyarnos, de que podemos generar nuevas redes de trabajo, ¿cierto? De que nuestras organizaciones y las personas que lideran procesos en nuestras organizaciones se ponen la mano en el corazón, ¿cierto? Demuestran ser compasivas, pues frente a la realidad de las personas y de su entorno, ¿cierto? Porque no podemos desconocer que nuestras organizaciones están en un ecosistema y que si el ecosistema está mal, si mi vecino está mal, pues también eso va a devenir en mi bienestar o en el bienestar propio, ¿cierto? Entonces, esta es una grandiosa oportunidad para darnos cuenta que podemos apoyarnos, darnos la mano, dejar las diferencias de pronto que tenemos y ser o lograr ser más humanos finalmente, ¿cierto? Bueno, estos cambios nos encontraron muy mal preparados. Estos cambios nos encontraron muy vulnerables. Muchas de las organizaciones tuvieron que cambiar completamente de perspectiva. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de nuestras organizaciones tenían en su listadito de riesgos pues una situación de bloqueo mundial, de desaceleración de la economía? Yo creo que muy pocas de las organizaciones podían prever una circunstancia tan grave y tan grande, ¿sí? Tan mundial, ¿cierto? Entonces, esta circunstancia nos permite, pues primero, tener que ser resilientes muy rápidamente, tener que empezar a ver las circunstancias que nos rodean con una nueva perspectiva y pues prepararnos para futuras circunstancias que puedan ser tanto o más graves y que puedan detener la continuidad de nuestros negocios, ¿cierto? La continuidad de nuestra empleabilidad, la continuidad de nuestra vida diaria. Entonces, pues el primer impacto de las empresas, o lo primero que se preguntan las organizaciones, los empleadores, los países, los gobiernos, es cómo podemos seguir siendo rentables, cómo mantener el negocio, básicamente, ¿cierto? Otra de las preguntas es cómo cumplir con nuestros objetivos y con nuestros proveedores, cómo cumplir con nuestras partes interesadas, cómo mantenemos el negocio a flote para poder pues prestar todos los beneficios que a nuestro alrededor empresarial tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de los cambios? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tenemos que prepararnos? Para esto tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre buscando informarnos tecnológicamente y ojalá en muy buenas fuentes, ¿cierto? Y también noticiosamente. La pregunta o las preguntas más importantes es cómo vamos a guiar o a liderar a nuestro personal, a nuestro equipo a través de los cambios, cómo nos podemos apoyar en nuestros propios equipos y los podemos empoderar para que nuestro personal, nuestros equipos nos apoyen como organizaciones a pasar o a sacar adelante estos tiempos difíciles, ¿cierto?
¿Cuáles serían los requisitos entonces que necesita nuestra organización para que esta transición sea exitosa? Y bueno, obviamente todos estos cambios van a requerir que preparemos inversiones, tanto económicas, de personal, de tiempo, de espacios. En la medida que se conocen científicamente las novedades alrededor de nuestra problemática de la enfermedad del COVID, entonces, pues muy probablemente podemos estar más preparados para afrontarla, ¿cierto? La principal preocupación es la continuidad de nuestros negocios, la continuidad de nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos que explorar nuevas formas de trabajar. Organizaciones lo que antes eran nuestros meseros se han convertido, por ejemplo, en domiciliarios, ¿cierto? Las transacciones que antes hacíamos en persona, ahora las podemos hacer por WhatsApp, incluso completamente en línea. Las organizaciones han tenido la necesidad de fortalecer su área tecnológica porque pues estas circunstancias nos han llevado a que empecemos a ejecutar las actividades laborales y no laborales a distancia, ¿cierto? Y pues todo esto enmarcado en el contexto empresarial en el que tenemos que proteger la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Por lo tanto, entonces, la clave que nos proponen nuestros sistemas de gestión es que aceleremos o desempolvemos nuestros procedimientos, nuestros procesos de documentación de la gestión del cambio, ¿cierto? Muchas de estas novedades que se están desarrollando a partir de la pandemia llegaron para quedarse. Muchas de las tecnologías que están adoptando las empresas, muchas de las metodologías que están adoptando las entidades educativas, llegaron para quedarse. Entonces, obviamente, esta metodología inicialmente parte de un proceso adaptativo para supervivir a la pandemia. Sin embargo, poco a poco nos damos cuenta que podemos empezar a sentirnos cómodos con la novedad, empezar a sentirnos cómodos dentro del cambio rápido, ¿cierto? Pero también tenemos que estar preparados para enfrentar los cambios y para ver escenarios, ¿cierto? Listo. Las circunstancias con las que podemos resumir la pandemia es que es una emergencia de salud mundial, nos impacta a las personas, a las familias, ¿sí? A los mercados de valores, todos estos aspectos, a la salud, obviamente a las empresas, a la economía mundial, todos estos factores actualmente son objeto de estudio, ¿cierto? En realidad nadie tiene la final en cuanto a la metodología que debemos llevar, al futuro de la economía, sí, incluso muchos de nuestros gobiernos han tomado muchas decisiones erráticas, ¿cierto? Obviamente, pues en un contexto de incertidumbre, no podemos culparlos. Sin embargo, lo que sí es importante es tomar las decisiones rápidamente, ¿listo? No sé si valga la pena tocar el tema, pero el único país del mundo que ya no tiene restricciones, que ya no usa mascarillas, es el país donde se originó nuestra enfermedad, que es precisamente China, porque ellos tuvieron una reacción muy rápida, muy fuerte también, criticada, pero que demuestra los resultados, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de ese contexto podemos decir que la primera característica de nuestra pandemia es su rápida propagación. Hay otras enfermedades incluso más grandes, más graves y con mayor mortalidad, pero se pueden contener en un lugar geográfico. Esta enfermedad, por su metodología de propagación, especialmente por el aspecto de los contagiados que no tienen síntomas, ¿cierto? Que pues, es difícil aislar a una persona que no presenta síntomas, que no sabemos si está contagiada, entonces ha llevado a la rápida propagación de la enfermedad en el mundo, ¿cierto? Entonces, más o menos en el transcurso de 4 o 5 meses ya había en todos nuestros países un foco de pandemia. Entonces, esto obliga a que las organizaciones, los países, tomen medidas preventivas para que los centros hospitalarios no se saturen, para poder atender a toda la población que eventualmente se enferme y pues la mayoría de normatividad, de reglamentación que han generado los países, pues tiende a que los servicios hospitalarios, médicos, funerarios, no colapsen, ¿cierto? El segundo aspecto de la pandemia es que pues, estas circunstancias de paro, de cuarentena definitiva, de cuarentena indefinida, de prolongación de la cuarentena, nos llevan a que existe incertidumbre económica. Los mercados de valores están un poco desordenados, sus ciclos ya no se mantienen y pues la humanidad, el mundo está entrando en un proceso de recesión, ¿cierto? De recesión económica, ¿ok? Entonces, este es el segundo aspecto, digamos, más grande que va de la mano de la pandemia. Y la tercera incertidumbre, bueno, hace 6 meses la incertidumbre era la efectividad de las vacunas o lo rápido que iban a llegar.
ahorita ya hay vacunas y ya hay unos signos de rehabilitación económica, especialmente pues en los grandes países y aquellos que tienen pues una infraestructura mucho más grande. Ya hay principios de reactivación económica pues, en los mercados de valores también, muy importante porque es un pulso que nos ayuda a medir el estado, la salud de la economía mundial. Sin embargo, en nuestro país el tema no es tan rápido como quisieras, como tan rápido, tan efectivo, tan eficiente como quisiéramos. Por lo tanto, la reactivación económica en nuestro país o en nuestra Latinoamérica aún va como a pasos de tortuga. ¿Listo? Todavía no se han medido las consecuencias digamos, de si tienen efectos secundarios a largo plazo, a mediano plazo, la efectividad completa a largo plazo. Hay como 4 o 5, hay una oferta de distintas vacunas, de distintos oferentes que tienen distintas metodologías. Hay mucha desinformación. Al principio, por ejemplo, se dijo que la vacuna de cierto país no cumplía los protocolos, se dijo que, bueno, entonces, frente a este tema, la invitación es a mantenernos siempre a la vanguardia de la información científica, que nos ofrezcan fuentes confiables, tener confianza en que los países y las organizaciones pues están haciendo su mejor esfuerzo para desarrollar un producto estable, homogéneo, y que facilite la reactivación económica de los países. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que hay un mercado farmacéutico, ¿sí? Y que las vacunas se están vendiendo, no se liberan patentes, no hay, digamos, un esfuerzo mundial de verdad unificado por parte de los grandes países de, en realidad, detener la pandemia. Así que, bueno, podemos ver que existen tiburones que se lucran de las circunstancias difíciles. Y esta es una, obviamente. Esta es una de ellas. Bueno, finalmente entonces todas nuestras organizaciones se encuentran en este contexto tan cambiante, con tanta incertidumbre, y pues finalmente los riesgos estratégicos o las circunstancias más difíciles que están enfrentando nuestras organizaciones son, primero, pues restricciones en la cadena de suministro, ¿cierto? Restricciones en venta, pues precisamente porque no hay aviones, porque no hay transporte, entre otras cosas. Ese es, digamos, uno de los primeros factores que nos va a afectar como organizaciones. Otro de los aspectos que nos va a afectar como organizaciones es que no hay materias primas o ausencia, escasez de materias primas, pues en un mundo globalizado, en un mundo que depende, por ejemplo, de suministros de otros países, esta circunstancia se pone grave. Tenemos que entonces empezar a recurrir a ver nuestra localidad, a ver cerca quién nos ofrece los mismos suministros. Bueno, todo este tema de la cadena de suministro tiene que ver entonces con la dificultad de la entrega, de poder llegar a tiempo, de poder hacer pues cumplimiento, ¿cierto? El cumplimiento de nuestra oferta de valor, independientemente del que sea nuestro negocio. Los clientes entonces están cambiando la demanda, ya no vamos al centro comercial, sino que pedimos todo a domicilio. Entre otros tipos de cambios, ya usamos productos sustitutos, usamos productos locales, empezamos a usar los productos regionales, entonces la demanda se adapta a las nuevas circunstancias y por lo tanto las organizaciones deben adaptarse a las nuevas circunstancias. Bueno, el aumento de los costos, especialmente por la implementación de protocolos, el aumento de los costos pues por la demora de las líneas de suministro, entre otros. Pero sin embargo, todos estos temas son tan importantes dentro, tiene tanto de largo como de ancho para investigar cómo nuestras organizaciones pueden superllevar esta circunstancia. Sin embargo, el problema más que las organizaciones tienen que tener más en cuenta, y que es nuestro tema del día de hoy, es los problemas en la protección de la seguridad y de la salud de nuestros colaboradores, ¿cierto? Obviamente, si nuestras organizaciones no son estables económicamente, no podemos garantizar esa protección y esa salud a nuestros empleados. Primero, nuestra organización tiene que ser fuerte, tener un músculo financiero, salir adelante, ¿cierto? Y de esa manera empezar a darle la garantía, la seguridad a nuestros colaboradores de que, por ejemplo, no van a perder sus trabajos. Ese es el primer factor de riesgo psicosocial que tenemos los colaboradores, es la incertidumbre ante quedarnos sin trabajo en una circunstancia en la que las organizaciones y las empresas no están ofreciendo trabajo. El crecimiento, digamos, en el empleo también está detenido, entre otras circunstancias. Entonces, mantener nuestros puestos de trabajo se convierte en un factor muy importante. Ahora también, pues, la protección de nuestros colaboradores en el sitio de trabajo en un contexto de pandemia, pues tenemos que empezar a trabajar y a vivir en esta nueva normalidad, cuidándonos, monitoreándonos, y para eso, pues, ese es el tema que voy a exponer aquí. Lo primero que les puedo contar es que nuestras organizaciones
o como tenemos que desarrollar una capacidad de resiliencia en la cual tengamos pensado escenarios futuros, en la cual podamos ser flexibles y nuestros sistemas de gestión integrados o el de seguridad y salud en el trabajo tiene un punto clave, fundamental, ya digamos, venía hablando de eso y este es el momento, como les vengo hablando, para desempolvar el procedimiento de gestión del cambio, ¿cierto? La documentación del procedimiento de gestión del cambio. En nuestros sistemas de seguridad y salud, la gestión del cambio está íntimamente relacionada con la identificación y la gestión del riesgo. Obviamente, de los riesgos ya conocidos y ahora de los riesgos nuevos que estamos documentando debido a las nuevas circunstancias de trabajo, al cambio de los procesos, al cambio de las actividades o de las metodologías, de las cuales pues ya voy a hablar. Entonces, puntualmente hablando, en nuestro numeral 8.3 de la norma 45.000, de nuestra norma integrada, nos indica que la organización debe establecer procesos para el control y la implementación de los cambios temporales, planificados o no, que podrían afectar nuestra organización, ¿cierto? Entonces, si nuestras organizaciones ya venían con un sistema de gestión sólido y o que tienen varios ciclos de implementación, muy probablemente hayan tenido la oportunidad de hacer documentación de esta fase. No simplemente es un documento que digamos que hace parte del sistema de gestión, sino que le dimos vida a estas circunstancias de documentar los cambios o las nuevas metodologías. La norma nos dice que debemos establecer un proceso de control y de gestión del cambio ante 4 circunstancias principalmente. La generación o el desarrollo de nuevos productos o de nuevos procesos, los cambios en las metodologías existentes, bueno, ese no es nuestro caso actualmente, los cambios que producen los requisitos legales, este sí es uno de los cambios a los que tenemos que estar siempre atentos de las novedades, porque, bueno, por lo visto, nuestra circunstancia ha llevado a que se genere nueva reglamentación permanentemente, que esté en permanente actualización, y parece que no va a haber una estabilidad en el corto plazo en cuanto a los ajustes legales, ¿cierto? Entonces, esta es una oportunidad para que establezcamos una metodología para prepararnos y empezar a adoptar los cambios, ya sea los cambios legales que nos obliga la normatividad para poder permanecer en el negocio, sino también los que nos obligan nuestras nuevas metodologías y nuestro nuevo proceder laboral o productivo. El otro cambio mediante el cual la norma nos dice que podemos empezar a documentar nuestro proceso de gestión del cambio es los cambios en el conocimiento o la información sobre el riesgo como tal. Entonces, en esta charla no tengo preparado un detalle del tema del protocolo de bioseguridad. Sin embargo, ya está claro que los protocolos de bioseguridad que se establecieron hace 6 meses, en este momento están obsoletos. Entonces, ya tenemos que actualizar el protocolo de bioseguridad, el cual tenía un enfoque hacia la limpieza de las superficies, y concentrarnos en un nuevo enfoque de protocolo de bioseguridad, que obviamente nuestros gobiernos están un poco lentos en actualizarlo, que tiene que ver con la transmisión de los aerosoles, que es la principal fuente de transmisión del COVID. Entonces, vuelvo y toco el tema, debemos estar a la vanguardia del conocimiento científico respecto a la propagación, a la enfermedad, a las metodologías para contenerlo. ¿Listo? Entonces, solo estas 2 características nos van a llevar a que empecemos a tramitar un proceso de gestión del cambio. Lo más importante para que la gestión del cambio sea exitosa es un liderazgo centrado en las personas, ¿sí? Un liderazgo que pone en el centro a las personas del negocio de la empresa. Y bueno, el desarrollo en conocimiento y tecnología, bueno, va de la mano con nuevos productos o servicios existentes. Hay tecnologías o conocimientos actuales que nos van a apoyar también a la contención de la enfermedad y a poder empezar a desarrollar nuestro trabajo cada vez más consistentemente, pues está de manera estable y con la menor cantidad de eventos negativos de enfermos por COVID en nuestro negocio. Entonces, el COVID, por lo tanto, nos ha desarrollado en nuestro país particularmente, o que es donde estamos contextualizados un poco, una cascada completa de normatividad. Se ha generado normatividad en todos los ámbitos. Se ha generado normatividad tanto en la seguridad y salud en el trabajo, para las empresas, pero también medidas económicas y sociales. El tema de nosotros el día de hoy, o voy a tocar un poquito cuáles han sido, digamos, los 3 cambios normativos que afectan nuestros sistemas de gestión. Y los voy a mencionar muy
muy por encima, ¿cierto? Uno de ellos, o el primero, es el auxilio de conectividad laboral. Reemplaza el auxilio de transporte en las circunstancias de cuarentena o de la emergencia por el COVID. La emergencia primero estuvo establecida por 3 meses, luego se prorrogó por 3 meses. Se acababa hoy la última prórroga, pero ya fue prorrogado hasta enero, febrero, marzo, hasta abril, si no estoy mal. Ya se prorrogó nuestra emergencia. ¿Qué significa el auxilio de conectividad laboral? Para las organizaciones que por algún motivo entonces ya no tienen que entregar auxilio de transporte porque el tema de la movilidad se detuvo, entonces vamos a cambiarle a nuestros colaboradores que ganen menos de 2 salarios, o sea, que tengan derecho al auxilio de transporte en las empresas que pagan el auxilio de transporte. Les vamos a cambiar el auxilio de transporte por el auxilio de conectividad laboral para compensar los gastos que hayan tenido que hacer para adaptar el trabajo al hogar. Entonces, que el internet, que los suministros, que antes nos los ofrecía la empresa, ahora los tenemos que hacer en la casa. Entonces, este es un pequeño apoyo para las personas que han tenido que trasladar su lugar de trabajo de la oficina a la casa. Y pues solo aplica para aquellos trabajadores pues, que ganen menos de 2 salarios mínimos, que no es retroactivo, está rigiendo a partir del 3 de julio, y no es necesariamente teletrabajo, es para el trabajo en casa. Ya vamos a puntualizar la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿sí? Que tiene un aspecto muy importante de diferencia. Y también este auxilio pues, es parte de los ingresos, sí se debe tener en cuenta en la prima, en el valor de la prima. Otra de los cambios que generaron la pandemia en la normatividad vigente es que antes los EPP, si yo era contratista de algún, por ejemplo, servicios generales o eléctricos, entre otros, o ya sea persona natural o jurídica, los EPPs los tenía que entregar el trabajador, los tenía que traer el trabajador, ¿cierto? Ahora, con la nueva normatividad y especialmente pues a partir de la vigencia de los protocolos de bioseguridad, estos EPPs deben ser otorgados por el contratante. Listo, entonces, en todos los casos, para todas las circunstancias, siempre que yo contrate a algún colaborador, el contratante tiene que entregarle los EPPs. Entonces, esto ha cambiado la normatividad. Antes era el trabajador que tenía que poner sus EPPs. Ahora los EPPs los debe entregar el contratante. ¿Cuáles EPPs? No solo los de seguridad y salud en el trabajo para el COVID, sino los EPPs requeridos para cualquiera que sea su labor. Bueno, también se generaron medidas de protección del empleo. No voy a profundizar en ello. Esto lo hicieron todos los países. Voy más bien como a tocar la naturaleza de ellos. Están las medidas de protección del empleo unilaterales, que son como el teletrabajo o el trabajo en casa. Hacer salarios o pagar bonificaciones sin la prestación del servicio, por el paro del trabajo, o vacaciones anticipadas, ¿cierto? Las medidas de protección bilaterales o con autorizaciones del trabajador ya son la flexibilidad de la jornada, cambiar la jornada de trabajo. Algunas organizaciones, por ejemplo, trabajaban para no tener que salir a mediodía a almorzar, entonces trabajaban de 2 a 3, listo, una jornada continua. Ese es un ejemplo de flexibilización laboral. O para no tomar la hora pico en el transporte público, entonces trabajamos de 9 a 3, ¿cierto? Para no estar en la hora pico, entre otros, ¿sí? Otros de los aspectos bilaterales ha sido la disminución de salarios, aunque hubo organizaciones que en lugar de disminuir salarios pudieron o tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de dar un bono adicional, ¿sí? No salarial, en circunstancias en las que había, por ejemplo, suspensión del trabajo, suspensión del contrato, entre otros. Bueno, otro de los aspectos legales que era muy importante determinarlo, es que se tiene que determinar que el COVID es una enfermedad laboral cuando tú eres parte del personal del sector salud o prestas servicios dentro del sector salud, como vigilancia o servicios generales. Esto es muy importante y es un logro, digamos, del gremio, porque pues, eso va a permitir que se determinen planes de acción, recursos, no solo para contener la enfermedad, sino para salvaguardar la salud de estas personas y sus beneficios, ¿cierto? Pues, como enfermedad laboral sabemos entonces que tienes unos beneficios adicionales, tienes la ARL se debe encargar entonces de la gestión de tu enfermedad y pagar
las licencias o lo que tuviera que lugar en medio de las circunstancias. También las medidas transitorias fueron muy importantes en su momento, muy criticadas también. Todavía hay países que tienen o que están saliendo de cuarentenas muy estrictas, incluso países del primer mundo, me parece sorprendente que países del primer mundo, como Alemania, que tienen una infraestructura muy sólida en cuanto a su salud, que tienen una cultura también muy sólida en cuanto a la autoridad, tuviera que pasar un diciembre prácticamente completamente encerrados. Pero fíjense que las disposiciones que se tomaron en su momento tan criticadas, finalmente hoy, y más la vacunación masiva, hoy han permitido que estos países empiecen a ver una luz al final del camino, ¿cierto? Siempre que esta nueva normatividad surge, entonces debemos prepararnos para evidenciar el cumplimiento de la normatividad, debemos prepararnos para adoptar la normatividad nueva y prepararnos para demostrar ante cualquier ente de control y a nosotros mismos que efectivamente estamos cumpliendo con las medidas y las disposiciones solicitadas. Bueno, entonces, precisamente toda esta normatividad nos invita a todas nuestras organizaciones a que actualicemos nuestras matrices de riesgos, a que actualicemos nuestros panoramas de riesgos, no solo en seguridad y salud, sino también pues, operativos. El objetivo de nuestro sistema de seguridad y salud y pues de la gestión del cambio, que va de la mano de nuestro sistema de seguridad y salud, es poder apaciguar la aparición de los nuevos riesgos a medida que suceden los cambios. Es decir, es un trabajo continuo, permanente, en el que estamos tomando decisiones muy rápido, permanentemente. Un día podríamos tomar unas directrices, pero dentro de un mes podríamos tener que tomar otras. Entonces tenemos que estar atentos y ser flexibles, ¿no? Generar una flexibilidad que nos permita adaptarnos al cambio, ¿cierto? Estos cambios, o los cambios en general, además de generar nuevos riesgos, es decir, si yo antes trabajaba en la oficina y tenía unos riesgos en mi lugar de oficina, ahora trabajo en mi casa y tengo otros riesgos en mi lugar en mi hogar, ¿cierto? Sin embargo, los cambios generan oportunidades y es ahí donde debemos estar muy atentos, ¿cierto? Entonces, la idea o la invitación es invitar a las organizaciones a que inspeccionen sus panoramas de riesgos, a que inspeccionen sus matrices y empecemos a evaluar, a hacer escenarios futuros en los que podemos visualizar qué consecuencias tendría la materialización en su aspecto más grave de alguno de esos riesgos. ¿Listo? Muchos de estos cambios son de forma voluntaria, es decir, el sistema de gestión nos invita a que los cambios los hagamos de forma voluntaria, es decir, que yo me adapte porque estoy en un proceso adaptativo de mi organización, pero finalmente nuestra realidad pandémica nos obliga a que los cambios no son deseados, no son voluntarios, sino que los cambios vienen impuestos por normatividad, impuestos por los gobiernos, impuestos por la realidad de que se nos enferme un colaborador, ¿cierto? Que se nos enferme precisamente de COVID, ¿cierto? Bueno, entonces, una de las principales medidas que se han adoptado o que hemos tenido que empezar a adoptar es llevar el trabajo a las casas, trasladar en la medida de lo posible o en las ocasiones en las que es posible, trasladar el trabajo a las casas y ese es uno de los principales cambios que llegó para quedarse. Muchas organizaciones no estaban preparadas y no tenían una infraestructura de IT necesaria para enfrentar el cambio. Muchas otras organizaciones ya podían, digamos que, tener una experiencia al respecto, pero no había sido como tan impuesto, tan obligatorio. Entonces, en nuestro país hay que diferenciar muy claramente lo que es el teletrabajo versus lo que es el trabajo en casa, porque son dos conceptos que aparentemente son semejantes, pero son en realidad muy distintos. El primero de ellos es que el concepto de teletrabajo parte o surge de las tecnologías de la información. Para que yo sea un trabajador, mi trabajo debe ser ejecutado a través de las tecnologías de la información. Sin embargo, el trabajo en casa no necesariamente necesita de tecnologías de la información para el desarrollo de la labor. Esto significa que yo podría llevarme, por ejemplo, si hago costura o si hago algún otro tipo de trabajo manual o entre otros, puedo llevarme el trabajo a la casa y no necesariamente ejecutar el trabajo a través de las tecnologías, como lo estoy haciendo yo en este momento, que es hacer esta conferencia a través, y ustedes cada uno en tantos lugares tan diversos, a través de la tecnología de la información, sino que mi trabajo es algo que no necesita las tecnologías de la información y el conocimiento para desarrollar. Entonces eso es trabajo en casa. Teletrabajo no es necesariamente la presencia física, pero puede haber excepciones. O sea, previo acuerdo, no necesariamente 100% tienes que estar fuera de la oficina, pero puede haber circunstancias en las que se ha requerido tu presencia física.
Sin embargo, el trabajo en casa tiene la característica de que no es permanente, de que no está establecido de que tú haces trabajo en casa como parte de la naturaleza de tu trabajo. El trabajo en casa ocurre de manera excepcional, ocurre por periodos o en circunstancias adversas, como la de ahorita nuestra pandemia, ¿cierto? El contrato de teletrabajo se formaliza por escrito, ya sea que se haga un otro sí sobre el contrato actual o un acuerdo de voluntades, pero siempre el teletrabajo se formaliza por escrito, siempre hay un contrato de teletrabajo, ¿cierto? Y su jornada está determinada por un reglamento de trabajo, pero no necesariamente tienes que cumplir horario o no necesariamente tienes que cumplir una jornada laboral. Eso significa que el teletrabajo está más enfocado también al logro de los objetivos que a la ejecución, digamos, de un horario, aunque hay actividades que sí requieren un horario, entonces precisamente por eso está en un acuerdo contractual. Mientras que en el trabajo de casa no hay obligatoriedad de cumplir un horario, sin embargo sí tenemos que determinar si una medida para saber si la persona está haciendo horas extras o está haciendo horas dominicales, ¿cierto? Está trabajando más y esto obviamente no está formalizado en un acuerdo, pero podría tenerse en cuenta para la remuneración de estas personas que estén trabajando en casa. ¿Listo? En el teletrabajo no es obligatorio estar en un mismo espacio de trabajo. Obviamente yo tengo adecuado mi oficina en mi hogar, pero si por alguna circunstancia tuviera que viajar o me desplazo, puedo yo seguir haciendo mis actividades a través de las tecnologías de la información en un hotel o en otra casa, en una casa de un familiar, entre otros. Entonces, el teletrabajo no necesariamente se debe ejecutar en un espacio de trabajo. Sin embargo, en el teletrabajo yo sí debo registrar en mi matriz de riesgos laborales de las circunstancias de mi espacio de trabajo o de mi entorno, así sean cambiantes. Si son cambiantes, debo hacer mi panorama de riesgos de las nuevas circunstancias. Mientras que en el trabajo en casa sí se deben hacer actividades de prevención, ojalá, sobre todo para todos nuestros colaboradores, se convirtieran un poco en vigías, ¿cierto? Se convirtieran un poco en estas personas que están preparadas para atender emergencias, ¿sí? Entonces, pues, como es temporal, como el trabajo en casa es temporal, no necesariamente es permanente, entonces no hace falta que incluyamos el panorama de riesgos de este nuevo trabajo en las matrices de riesgo ocupacional que tengamos. Eso es un cambio muy importante. Sin embargo, lo que es trabajo en casa, y como estas tendencias vienen para quedarse, es posible que el trabajo en casa se convierta en teletrabajo. Podemos hacer una transición, como lo comento, formalizándolo por escrito, un otro sí, o entre otros. En el teletrabajo, el auxilio bonificación por conectividad es obligatorio, es decir, tienes un contrato laboral, mientras que en el trabajo en casa es el trabajador el que suministra la conexión, si fuera requerido, si hablamos de que está trabajando con tecnologías de la información, o también pues suministrar lo que decía, bueno, en ocasiones anteriores los EPPs, ya no, pero sí la materia prima o lo que requiera para la ejecución del trabajo debería, idealmente, suministrarle al trabajador dependiendo de la naturaleza del contrato, de la vinculación laboral, ¿sí? En el teletrabajo el empleador va a suministrar todas las herramientas posibles para minimizar todos sus riesgos ocupacionales y para el desempeño adecuado de su labor, ¿listo? Mientras que en el trabajo en casa, bueno, es más como un outsourcing, es como un freelance. No siempre el empleador va a suministrar las herramientas de trabajo, podría suministrarlas el empleado. Bueno, ya había tocado el tema de la alocación o del horario. En teletrabajo no es obligatorio una alocación o un horario como tal, fijo. Aunque en el trabajo en casa pueden suceder cosas, que pues se va a hacer en un domicilio, pero puede haber requerimientos de que me tenga que trasladar a hacerlo a otro lado, voy a cuidar a mi familia en otra ubicación, entre otros. Entonces, todas estas circunstancias que generen cambios, que generen nuevos riesgos, debemos conciliarlas con nuestro empleado. Ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, los permisos o el tema de la relación laboral en cuanto a permisos y licencias se atañen entonces a la licencia, al contrato de trabajo, perdón. La dinámica de trabajo en el teletrabajo entonces es más por objetivos. Se mide es la consecución de actividades y no lo que llamamos pues, la hora silla, ¿cierto? De las 6 horas o las 8 horas sentado completamente frente a un escritorio. Mientras que en el trabajo en casa, sí, la dinámica está dada por un horario que se controla de ejecución de actividades más que por objetivos. Sin embargo, finalmente necesitamos innovar en cómo medimos la productividad de nuestros colaboradores. Tenemos que llegar a acuerdos para lograr
una mayor productividad. El teletrabajo nos presenta un nuevo panorama que en algunas ramas es muy valorado, es muy apreciado. Tener la oportunidad de trabajar y estar junto a tus hijos, tener la oportunidad de trabajar y combinar tu vida personal también con tu vida laboral, digamos que es uno de los principales beneficios del teletrabajo. Sin embargo, hay ciertas ramas, hay ciertos tipos de negocio a los cuales el teletrabajo pues, ofrece impactos nuevos, retos nuevos, y pues la invitación es a que seamos flexibles, dinamicemos nuestras metodologías y le demos la oportunidad de pronto de empoderar a nuestros colaboradores. Y bueno, ya voy a hablar un poquito más al respecto. ¿Listo? Bueno, el siguiente aspecto más grande, el siguiente aspecto más que nos han ayudado o que están ejecutando nuestras organizaciones es la puesta en marcha del equipo de respuesta de emergencias. Muy probablemente nunca habíamos activado un equipo de respuesta de emergencias, no habíamos tenido la necesidad porque siempre habíamos estado en condiciones normales, ¿cierto? Entonces, este equipo de respuesta de emergencias debe estar comprendido por un equipo multidisciplinar para poder abarcar todos los aspectos del negocio que puedan verse afectados por las circunstancias nuevas. El equipo de respuesta de emergencias debe proyectar escenarios futuros, panoramas de riesgos futuros, circunstancias que de pronto nadie se ha imaginado que pueden generar riesgo a la continuidad de nuestros negocios, de nuestras actividades, ¿cierto? Entonces siempre debemos tener que estar con mente abierta y este equipo debe estar con el conocimiento suficiente de los escenarios alrededor de nuestro negocio para adaptarnos a las condiciones cambiantes. ¿Listo? Vale la pena entonces anotar, nosotros hemos tenido mucho éxito, Grupo Vidalgo hemos tenido mucho éxito con las reuniones diarias de tipo Scrum. Estas reuniones diarias nos ayudan a enfocar las actividades más requeridas, más urgentes, a diversificar los esfuerzos, idealmente con equipos multidisciplinarios o de distintas áreas para poder lograr la función de integración empresarial de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, probablemente nuestros equipos de respuesta de emergencia involucren a nuestros proveedores, involucren a nuestros socios, a nuestro entorno, porque en estas circunstancias tenemos que monitorear y asociarnos con nuestras partes interesadas, es lo más importante, ¿cierto? Este equipo también entonces estar diseñado para identificar las capacidades de nuestro equipo, debe estar equipado con recursos para mitigar los riesgos, ¿sí? Y también la idea, obviamente, cuando se trasladan las actividades a un entorno virtual, pues debemos ser inclusivos con nuestros colaboradores, invitarlos a participar en los espacios de generación de ideas, especialmente a los trabajadores pues, de la base, ¿cierto? Que son los que finalmente conocen el desempeño de las actividades, tienen el pulso de nuestros clientes, tienen el pulso de nuestros usuarios o de nuestras cadenas de suministro. ¿Listo? Muy importante. Bueno, otra de las medidas que ha adoptado las empresas pues es activar lo que conocemos como planes de contingencia o planes de sostenibilidad. Esto especialmente las empresas que han sido juiciosas, que ya tenían un sistema de gestión sólido, robusto. Las multinacionales especialmente han tenido la oportunidad de probar la efectividad de estos planes de contingencia. De pronto nunca lo habíamos ejecutado, pero muy probablemente y en el corto plazo tengamos un estudio, bastante documentación y literatura al respecto de cómo las empresas a través de sus planes de contingencia previstos han podido soportar estas circunstancias, ¿cierto? En el caso en el que no hayamos diseñado nuestro plan de contingencia, bajo ninguna de estas circunstancias o estas situaciones, entonces nuestra misión, o lo primero que debemos hacer en nuestras organizaciones es hacer una evaluación de todos los riesgos, analizar el capital humano de nuestra organización y toda la cadena de suministro, los clientes y pues las decisiones gubernamentales. Es decir, aún no es tarde para que nos pongamos al día con la preparación de estos escenarios o con la adaptabilidad de nuestros negocios a estos escenarios. Todas nuestras organizaciones entonces se tienen que ver obligadas a repensar lo que tiene que ver con los requerimientos para volver al trabajo. Ahorita el principal temor son los espacios del transporte público, ¿sí? Pero también cuando el trabajo no se puede adelantar por teletrabajo, tenemos que adecuar nuestras oficinas, tenemos que adecuar los planes de entrega, las compras, tenemos que adecuar todos estos aspectos
y la división del trabajo para ajustarlos dentro de nuestro plan de emergencia. Muy probablemente nuestro plan de emergencia haya sido un documento que estaba allá olvidadito, estaba allá, solo había unos datos importantes como los teléfonos de las situaciones de emergencia, de los mecanismos de emergencia, pero nada más nuestros brigadistas, pero ahí estaba era un documento que estaba dormido prácticamente. Esta circunstancia nos invita a darle más relevancia a este documento de plan de emergencia, a darle vida a lo que está ahí establecido. Entonces, obviamente, antes teníamos un brigadista por cada tantos empleados. Ahora, si nuestro trabajo está en casa, debemos ser brigadistas en nuestros hogares. Es una situación ideal en la que el conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo que ejecutábamos en nuestras casas, ahora la vamos a ejecutar en nuestros trabajos, perdón, ahora lo vamos a ejecutar en nuestras casas. Ninguno de nosotros muy probablemente tenga un extintor en casa. Muy pocos o mucho menos tengamos un botiquín actualizado en casa. Muy pocos probablemente en casa tengamos una ruta de evacuación, un punto de encuentro. Nuestros hijos con los que vivimos y todo el tiempo muy probablemente no sepan en este momento cómo reaccionar a una emergencia, cómo ofrecer un auxilio, un primer auxilio. Entonces, pues estas circunstancias nos llevan a capacitarnos, a que nuestras organizaciones nos capaciten en este sentido, pero también es una responsabilidad de cada uno, porque la seguridad y salud en el trabajo finalmente se va a extender a nuestras familias, a nuestro día a día, y debemos estar preparados para situaciones de emergencia. Entonces, por eso es muy importante, poco a poco, que nuestro personal esté cada vez más capacitado y preparado para afrontar emergencias en circunstancias no tan usuales, como ya no estamos en la oficina, sino en la casa. Entonces, ¿tendríamos un plan de evacuación por cada trabajador? Sí. ¿Tendríamos un brigadista por cada trabajador en casa o un estudiante de brigadista? Sí, sería el escenario ideal, digamos, dentro de la seguridad y salud en el trabajo, para que nuestros colaboradores se alineen con los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante. Entonces, poco a poco, ir generando esta cultura del cuidado, que esto es también uno, digamos, de los cambios más grandes que nos ha traído esta circunstancia pandémica. Bueno, otro aspecto muy importante y también uno de los más preocupantes y los más subestimados es el bienestar mental. Digamos, nosotros en nuestras organizaciones hacemos pausas activas, hacemos la evaluación ocupacional periódica, pero los riesgos ocupacionales con las enfermedades de la mente son mucho más difíciles de determinar. Es muy grave, digamos que muy pocas de nuestras organizaciones tengamos una metodología para monitorear la salud mental de nuestros colaboradores. Ahorita la flexibilidad en el trabajo es el medio más importante para mantener el bienestar mental de nuestros colaboradores. Sin embargo, pues como ya hablamos un poco al principio, el bienestar de nuestros colaboradores también está de la mano con el bienestar de nuestra organización. Si nuestra organización es saludable, fuerte, nuestros colaboradores también tenemos una oportunidad de asegurarnos de estar. ¿Listo? Entonces, bueno, una manera de controlar este tema de la enfermedad mental es que ahorita el tema de las baterías de riesgo psicosocial está pausado, no se pueden hacer porque es una actividad presencial. Sin embargo, eso no significa que no monitoreamos a través de encuestas o a través de otros mecanismos la salud mental. La salud física es más fácil de monitorear, es nuestra evaluación mental, es hacer los programas de pausas activas, estimular el ejercicio. Sin embargo, en el teletrabajo no podemos obligar a nuestro colaborador a que vea de su salud si él mismo no lo hace por sí mismo. Muy importante, es un tema de cambio de conciencia. Entonces, la principal medida es para nuestra salud mental, nuestro riesgo psicosocial, es hacer o lograr una conciliación entre el trabajo y la vida personal. Nuestros profesionales cada día más valoran las empresas que atienden esta necesidad, que ven por sus colaboradores desde un punto de vista humano y del entorno familiar que tengan. Las organizaciones entonces que facilitan la conciliación laboral para que exista un equilibrio entre la vida y el trabajo, pues se van a ganar obviamente el corazón de sus empleados. Vale la pena recordar que nosotros estamos 8 horas o incluso más según nuestro trabajo en el espacio de trabajo con nuestros compañeros de trabajo, por lo tanto el trabajo es un aspecto muy grande de nuestras vidas. Las otras 8 horas son de sueño, las otras 8 horas son para lograr tus objetivos, estudiar, estar en familia, ¿cierto? Entonces, ese es un logro pues
del mundo moderno, y sin embargo, aún así, vemos que hay mucho riesgo psicosocial para todos nuestros trabajadores. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a manejar a continuación. Como les comentaba, debemos tomar acciones de mitigación del riesgo en ausencia de las baterías, debemos monitorear el estado mental de nuestros colaboradores. Obviamente, no es tan fácil, como lo digo desde el punto de vista objetivo, y no es tan fácil si tenemos nuestra preocupación en sostener la empresa a flote, ¿cierto? Entonces, obviamente, en estas circunstancias estamos pidiendo un esfuerzo mayor a nuestros colaboradores, estamos pidiendo que le metan más la ficha, estamos solicitándole un esfuerzo compartido, de pronto un poco más grande, y pues se espera que eventualmente tengan los resultados esperados y podamos darlos un parte en el futuro de éxito, ¿cierto? En cuanto a la gestión o al desarrollo de nuestro negocio en medio de la pandemia. ¿Cuáles son las ventajas entonces de lograr esta conciliación entre el trabajo y la vida personal? Una de las principales es la mayor productividad. Mayor productividad no significa trabajar o tener espacio de más horas, aunque obviamente si trabajo desde casa ya no tomo 2 horas de bus o ya no estoy 2 horas en el carro, tengo 2 horas libres adicionales. Sin embargo, estar más tiempo en el puesto de trabajo no significa ser más productivo. Está demostrado que países que tienen la jornada laboral de 6 horas tienen mayor productividad que países que tienen jornada laboral de 8 o de 10 horas. ¿Sí? Está demostrado, hay estudios al respecto. ¿Por qué? Porque un colaborador que tiene más espacio para desarrollar su vida personal va a enfocarse mucho más en el espacio de trabajo y va a desarrollar mucho más su potencial. ¿Cuántas horas de trabajo están perdidas por la hora del chisme en nuestro? Obviamente es parte de en nuestras cafeterías o bueno, finalmente de las 8 horas laborales que tú tienes, uno no siempre está a las 8 horas 100%, sino que tú necesitas despejar la mente, hacer una pausa activa, ir al banco, salir a almorzar, entre otras. Entonces, nuestras circunstancias de oficina no nos permiten, no nos obligan a que esas actividades sean muy rígidas, muy establecidas. Mientras que si cada trabajador está empoderado con sus actividades, sabe qué objetivos tiene que entregar al día de mañana, entonces, pues podría llegar a trabajar menos horas en la medida que sea más eficiente. Obviamente, si hasta ahora estamos aprendiendo a ejecutar una labor y estamos cogiendo el ritmo, muy probablemente tengamos que trabajar más horas mientras le cogemos el ritmo. Pero en el momento en el que empecemos a desarrollar nuestras actividades con costumbre, con mayor efectividad, pues por supuesto que en menos horas podemos ejecutar mayor cantidad de actividades. Sí, es claro que un empleado feliz trabaja mejor. Si yo tengo la oportunidad de compartir con mi familia el almuerzo, el desayuno, si yo tengo la oportunidad de poder atender a mi familia en otros aspectos de enfermedad o de felicidad, entonces, y que no estoy cohibido porque en mi trabajo no me dan el permiso para ir a la reunión del colegio, que en mi trabajo tengo que salir del trabajo y son 2 horas para ir a recoger a mi hijo al jardín, entre otras cosas. Entonces, obviamente, el estrés de nuestros colaboradores va a ser mucho mayor, su carga emocional va a ser mucho mayor y por lo tanto su productividad va a disminuir. Además de eso, cuando uno tiene, digamos, un problema, está concentrado o disgustado, pues sus relaciones interpersonales en el trabajo también, o con los clientes también van a ser conflictivas, ¿cierto? Entonces, obviamente, estas circunstancias nos van a permitir que los trabajadores sean más productivos. Y por último, esto está comprobadísimo, hacer este tipo de conciliación entre el trabajo y la vida familiar reduce el ausentismo. No significa que no nos ausentemos del trabajo, significa que ahora los ausentismos son más planeados, significa que ahora los colaboradores se enferman menos los viernes en la noche y los lunes en la mañana, por decirlo así, que son los horarios en los que hay más excusas laborales reales o no. Entonces, obviamente, al reducir el ausentismo, mejoramos la productividad, ¿cierto? Sí, yo les cuento una anécdota personal. Cuando trabajaba en Bogotá, recorriéndola de lado a lado, pues me enfermaba mucho por la alimentación, porque comías lo que estaba en cualquier lado. Desde que como en casa, entonces no me he vuelto a enfermar y no he tenido ese ausentismo de llegar tarde o de no llegar a tiempo a mis actividades por enfermedad gastrointestinal. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo ofrecer un bienestar a los colaboradores se traduce en un mayor bienestar para toda la empresa. Otro de los ejemplos, los ahorros, este tipo de conciliaciones y trasladar nuestras operaciones a la casa nos van a permitir ahorrar, le van a permitir al colaborador ahorrar. Ya no tenemos, ya no gastamos en transporte, ya no comemos fuera, tenemos tiempo para comer adentro, entre otras cosas. Entonces, obviamente, las empresas también van a ahorrar, las empresas ya no van a gastar tanto en suministros,
las empresas ni en instalaciones, entonces podríamos prescindir de instalaciones o tener instalaciones más pequeñas. ¿Listo? Ese es un aspecto importante. El medio ambiente, o sea, la huella de carbono de nuestra empresa también va a verse, ya no tomamos buses, ya no tomamos carros, entonces si yo tengo 20 trabajadores tomando carros y ya no los tengo, entonces la huella de carbono de mi organización se va a reducir. ¿Listo? Básicamente ese es el beneficio del medio ambiente. También pasar las actividades que eran en papel a pasarlas a un medio digital. Bueno, aunque los medios digitales aún tienen una huella de carbono, pues tienen menos huella de carbono que lo que es el papel. ¿Listo? Y pues como hablábamos, el freelance o la figura del profesional independiente viene en auge para especialmente organizaciones que necesitan una asesoría muy puntual, muy clara, por ejemplo en seguridad y salud en el trabajo, pero no son tan grandes como para contratar a una persona de planta, o son tan grandes como para contratar a una persona de planta. Entonces, esta figura del profesional independiente que hace una asesoría, que hace un acompañamiento, y bueno, en la contratación colombiana pues también le permite a la empresa ahorrar en prestaciones. ¿Cierto? De esta manera vamos a mejorar el clima laboral, de esta manera vamos también a mejorar el aspecto psicosocial de nuestros colaboradores. De esta manera nuestros colaboradores, en la medida que nuestros colaboradores logren sus objetivos personales, estudios, familiares, sus hobbies, en la medida que nuestros colaboradores estén más felices, pues también se van a implicar en los objetivos organizacionales. Va a ser más fácil alinearlos para que su esfuerzo sea mucho más efectivo de acuerdo a lo esperado por el empleado. ¿Listo? Y por último, pues estas actividades de conciliación laboral van a mejorar la imagen de la empresa. Nuestras organizaciones van a tener una imagen en la que fue una empresa en la que no hubo despidos, fue una empresa en la que aumentó la productividad, fue una empresa que encontró oportunidades nuevas, fue una empresa o es una empresa donde todos queremos presentarnos para que nos den trabajo allí, ¿cierto? Entonces, obviamente, los profesionales van a querer hacer parte de estas organizaciones y por lo tanto, las organizaciones que adoptan estas medidas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, entonces retienen y atraen el talento, porque cuando uno está cómodo en un lugar de trabajo que le permite desarrollarse, que le permite crecer profesionalmente y que también te permite tener tu vida familiar al día, entonces va a ser un lugar de trabajo donde no haya rotación de personal. Y recordemos que la rotación de personal es un gasto muy grande que hacen las organizaciones, tanto en la búsqueda, la actualización y la puesta al día del nuevo personal para que ejecute las labores como si tuviera experiencia. ¿Listo? Para redondear un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que otro de los retos más importantes que tienen nuestros líderes o nuestras organizaciones en medio de mandar a la gente al teletrabajo o al trabajo en casa es administrar a los equipos de manera remota. Algunas recomendaciones para administrar a nuestros equipos de manera remota es delegar, empoderar a nuestros colaboradores, mostrar confianza en los resultados que esperamos que obtengan, ¿cierto? Y evitar la microgestión. La microgestión yo la resumo como el jefe respirándote en el hombro para que estés haciendo las actividades, para que estés sentado en el escritorio permanentemente. Sí, digamos que eso está mandado arriba. Lo que es la moda y lo que nos va a permitir salir adelante es de entregarle responsabilidad a nuestros colaboradores, empoderarlos en que van a poder empoderarlos y soltarlos, liberarlos frente a estas responsabilidades y obviamente de esta manera te vas a sentir comprometido, te vas a sentir comprometido con tu empleador, como colaborador, te sientes comprometido, sientes que no te ponen la camiseta porque te tocó, sino que tú mismo te pones la camiseta, ¿cierto? Entre otros. Bueno, también flexibilizar las reglas sobre el horario comercial, lo que hablábamos un poco más atrás, es muy probablemente nuestros horarios puedan cambiar para que nuestros colaboradores logren sus objetivos y no necesariamente que estén sentados de 6 a 6 en un escritorio. Es muy importante en este aspecto y en esta parte de la charla, pues definir métricas y procesos de supervisión que sean objetivos y pues básicamente la gestión por objetivos o el logro de metas nos va a permitir pedirle a nuestros colaboradores pues resultados o medir sus resultados, monitorear sus resultados. Tenemos que tener un resumen de metas, de tareas, listas de chequeo de actividades pendientes, de actividades urgentes, de actividades pospuestas. Vale la pena entonces a través de nuestros equipos multidisciplinarios hacer una difusión de información.
También para el trabajo que no es crítico, para el negocio, para lo que no es urgente, no menos importante, pues podemos suavizar los plazos de entrega para actividades que no son críticas. Y por último, hacer conexiones comunicativas, a través de las cuales la organización está transmitiendo permanentemente información, ya sea científica, laboral, para estar al día, emocional, para estar al día en la gestión de nuestra seguridad y salud de nuestros colaboradores, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un par de chats, un chat en WhatsApp, en el que hablamos de estas circunstancias emocionales, en las que compartimos nuestros logros académicos, personales, cumpleaños, en la que ponemos unas tareas para hacer ejercicio, para mostrar nuestro puesto de trabajo, ¿cierto? Y también tenemos otros channels que son operativos, en los cuales nos concentramos pues, en los requerimientos de nuestros clientes o de nuestros procesos y de esta manera estar conectados permanentemente. Entonces, hay nuevas maneras entonces de comunicarse, de conectarse, que no son necesariamente el email, que no son necesariamente el memorando, ¿sí? Aquellos aspectos a los que veníamos tan acostumbrados en nuestro trabajo anterior, en nuestra metodología anterior. Entre otros mecanismos, entonces, está el trabajo flexible o el trabajo no presencial, pero entonces todas estas circunstancias nos han llevado, o nos obligan, sobre todo, a que vigilemos la información de nuestros colaboradores. Es muy importante, entonces, ante estas nuevas circunstancias, pues ya es un requisito, ya era un requisito que nosotros lleváramos la información de nuestros clientes, pero ahora con la tecnificación, o si nuestras empresas son muy grandes y ya no tenemos una carpeta física con la hoja de vida de nuestros colaboradores y sus evaluaciones médicas, tenemos que empezar entonces a llevar la información de nuestros colaboradores de manera digital, sobre todo en la medida que nuestra empresa crece, ¿cierto? Y usamos herramientas como nuestro producto Kawak, ¿cierto? Entonces, otro de los aspectos muy importantes que tienen que tener en cuenta las empresas es establecer estos mecanismos para la gestión de la información de los empleados, ¿cierto? Y tenemos que resguardar la seguridad de la información, no solo por el cumplimiento legal, sino porque es muy importante que nosotros mantengamos esta información segura y disponible. Entonces, debemos formular planes de emergencia en materia de seguridad de la información. Nos va a hacer falta, especialmente si estamos hablando de información médica de nuestros colaboradores. Debemos asegurar la seguridad de la información, especialmente la información médica, ¿listo? Pero también para que el teletrabajo y todas estas nuevas metodologías, pues debemos hacer que nuestra plataforma tecnológica sea mucho más robusta, sea mucho más fuerte. Servidores, tipos de conexión, entre otros, van a ser requeridos para poder afrontar el futuro. En el caso de los datos clínicos y de los médicos, es súper clave, pues hablando de nuestra seguridad y salud en el trabajo, un proceso de control del acceso y un nivel de protección de la información según lo establecido en la regulación pues y obviamente no puede haber fugas de información, phishing o entre otros robos, ¿cierto? Que pueden poner en riesgo la información de nuestros colaboradores, la información privada de nuestros colaboradores. ¿Listo? El otro aspecto, hemos estado hablando del tema también, es mantener cerca a nuestras partes interesadas. Obviamente nuestra primera parte interesada es nuestro colaborador, por eso hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, debemos alinear las demás partes interesadas, accionistas, nuestros clientes, el gobierno, los proveedores. Debemos mantenerlos comunicados, o sea, debemos estar permanentemente comunicándonos, comunicando información relevante, importante, frente a los cambios, frente a las modificaciones, para evitar esta incertidumbre. Y tenemos que empezar a asociarnos con nuestras partes interesadas. ¿A cuántos de nuestras organizaciones en esta pandemia se dieron cuenta que tenían un vecino, se dieron cuenta que tenían una empresa al frente que de pronto podía colaborarnos, darnos la mano, ¿cierto? Y poder salir adelante en equipo, ¿cierto? No dejar de competir y ser cooperativos, ¿cierto? Entonces, para poder adelantar esto, debemos generar confianza, comunicarnos rápidamente, asociarnos con las partes interesadas, sin no olvidar que la prioridad es proteger a las personas, ¿cierto? Las personas obviamente son nuestros productos y servicios son la razón de ser de nuestra empresa, pero las personas que hacen esos productos y servicios son la razón de ser de nuestra gestión de seguridad y salud. ¿Listo? Entonces, debemos generar comunicación con todas las partes interesadas, ya lo he venido hablando durante toda la charla. Esta comunicación puede ser multicanal, también lo he venido hablando durante toda la charla,
Y debemos estar actualizados en los avances científicos, debemos estar actualizados en las últimas novedades legales y adaptar rápidamente nuestros sistemas de gestión a estas nuevas medidas. Bueno, como les venía comentando, para redondear, nuestras organizaciones debemos estar a la vanguardia de la información científica sobre las nuevas metodologías de enfrentar nuestras circunstancias, sobre las nuevas metodologías de trabajo, sobre las nuevas formas de contactarnos, de trabajar, innovar en cuanto a los métodos de producción para proteger nuestro negocio y por lo tanto nuestros empleados, ¿cierto? Nuestras organizaciones deben aumentar la conciencia sobre la seguridad y la prevención de riesgos, de esto hemos venido hablando. Poco a poco nos vamos a convertir en vigilantes de nuestra salud y de nuestros espacios de trabajo. Poco a poco nuestros colaboradores empiezan a tener conciencia de su autocuidado. ¿Listo? Y por último, pues nuestras organizaciones deben prepararse para responder a la emergencia, recuperarse y ser prósperas. Entonces, desde este punto de vista, debemos estar permanentemente revisando la adopción de las medidas, su efectividad. Debemos permanentemente valorar los nuevos desafíos, encontrar nuevas metodologías de trabajo y debemos permanentemente apoyarnos en las tecnologías, ahorita de la información, hacer equipos de panoramas. Debemos también planificar escenarios, debemos establecer escenarios, planes o tener en cuenta circunstancias que podrían pasar una única vez en la vida. No sé, por ejemplo, un incendio. Es que aquí nunca hay incendios. Podría suceder. Un huracán. No, es que acá no hay huracanes. Podría ser. Una inundación, orden público. No, es que nuestro país es muy estable. Bueno, no Colombia. Debemos hacer panoramas ante circunstancias que puedan afectar la continuidad de nuestro negocio. ¿Listo? Por lo tanto, estas novedades en teletrabajo, estas novedades que les acabé de exponer, vienen para quedarse. Muy probablemente muchas de nuestras organizaciones aún no estén preparadas para hacer un salto tecnológico. Sin embargo, la invitación es a que empecemos a flexibilizar nuestra relación con nuestros colaboradores. Listo, mil gracias a ustedes entonces por su participación. Listo. Bueno, entonces voy a leer las preguntas y pues algunos aportes que también hicieron. Digamos que algunos de los aportes que pusieron en el chat es que la resolución 0222 del 25 de febrero del 2021 prorrogó el estado de emergencia a mayo 31. Lo otro es que para instituciones educativas la resolución 1721 de 2020 modificó los protocolos de distanciamiento en salones, jornadas máximas de 3 horas sin descanso, implementación de modalidad de alternancia. Y una pregunta que así hace Clara Osorio es que cuando mencionaste el tema de los protocolos que los protocolos de bioseguridad están obsoletos, ¿a qué te referías exactamente? ¿Que si se deben cambiar o que si hay algo para agregar para actualizarlos? Bueno, desde el punto de vista legal nacional, lo mejor es seguir adoptando las disposiciones que están vigentes, que están enfocadas en la limpieza de superficies, en la medición de temperatura, que están enfocadas, todos tenemos ahora un tapete en el piso, pero entonces se ha venido demostrando que primero para la medición de temperatura no es totalmente efectivo porque hay mucho asintomático. Entonces la medición de temperatura en realidad no me controla que tenga yo un probable infectado. También se ha encontrado científicamente que la enfermedad no se transmite a través de las superficies o que la superficie, mejor dicho, que las superficies no son la mayor fuente de contagio, es decir, tocar el ascensor, tocar las cosas que de pronto tengan carga viral, no necesariamente, o la limpieza de superficies, de calles, de ropa, no hace falta entonces limpiarse la ropa como tal, ¿sí? Al principio de la pandemia teníamos unas cabinas, o en los salones, en algunas instituciones implementaron unas cabinas para limpiar, nada segura de que efectivamente esas cabinas quitaran el COVID o sirvieran para prevenir el COVID desde ese punto de vista. Lo que está demostrado el día de hoy, o lo que se ha conocido frente a la enfermedad, es que su principal fuente de propagación es a través de los aerosoles. Los aerosoles son las pequeñas partículas que salen cuando habla uno y que se transmiten en el aire y que el aire las lleva. La principal fuente de contaminación es cuando el aire lleva las partículas de un lado a otro, y también, pues, para hablar de las superficies, más que limpiar las superficies, debo tener las manos limpias.
porque con las manos es que me llevo la información que esté en el ascensor a la cara, ¿cierto? Entonces, más que limpiar la superficie, la invitación es a que limpieza personal, cuidado personal, mantener el tapabocas de la mejor manera posible, porque me va a evitar, si yo estoy infectado, me va a evitar la generación de estos aerosoles, o si en el ambiente hay aerosoles en el aire, me va a evitar que entren directamente a mi sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, ahora la nueva medida, o la más importante nueva, que no se ha tenido en cuenta, o que en los hospitales sí, pero de pronto en nuestras empresas no, ya no es la medida de temperatura, que además nuestros nuevos elementos de medir de temperatura se descalibran, la persona no sabe usarlos, entre otros, ¿sí? Entre otros, es la medición del CO2 en un espacio cerrado. Hay unos instrumentos ahora modernos que nos miden el CO2 que hay en un espacio. El CO2 nos va a indicar pues, que hay mucha gente respirando al mismo tiempo en un salón cerrado y nos va a invitar o nos va a indicar si un lugar es seguro para estar en caso de que haya una persona infectada o que es requerido implementar en esos espacios una ventilación forzada, una ventilación mecánica. El enemigo del virus, además pues, de limpiarse las manos, es el aire finalmente. O sea, el aire no solo se lleva la enfermedad, sino que si la enfermedad permanece mucho tiempo en el aire, se muere, no vive eternamente en el aire. Entonces, está renovando el aire y está trayendo aire limpio, va a permitir que el virus pues, se esparza, se difumine finalmente. Y esas son las medidas de bioseguridad más importantes que tenemos que tomar ahorita. Y pues yo pienso que las medidas que teníamos antes nos daban una falsa sensación de seguridad, que finalmente pudieron ser, esa falsa sensación de seguridad pudo ser desencadenante de muchas infecciones no deseadas, obviamente. ¿Listo? Entonces, por eso hablaba de que, pues, desde el punto de vista legal, hay que seguir manteniendo las medidas que nos piden nuestras secretarías. Sin embargo, se urge que el país se ponga al día y, por lo tanto, actualice las medidas para poder entrar en una nueva fase en la que vamos a seguir. O sea, ya no hay cuarentena, ya no debe haber cerramientos. Cada vez debemos empezar a abrir nuestros espacios a pesar de la enfermedad y tener conciencia de cuidarnos y de cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a nuestras partes interesadas. Listo. Con lo que comentaste, diste respuesta a las otras preguntas, porque la otra era qué tan cierto es que la toma de temperatura sigue siendo necesaria para las empresas, que los tapetes en las empresas ya no es una estrategia que impacte el contagio del COVID-19, que fue lo que mencionaste. Entonces, creo que pues con esto terminamos. Sí, mil gracias. Sí, el tema de la toma de temperatura podría servir para cuando tenemos, o sea, es relativo, no del todo no, ¿cierto? El detalle de la toma de la temperatura está en que nuestros instrumentos de medición estén calibrados, que la persona que los use esté capacitada para usarlos, y sobre todo en organizaciones donde tengo mucha afluencia personal y de pronto están todos en un lugar, es necesario estar en un espacio cerrado, vale la pena. Obviamente es una medida que ahorita está vigente, hay que seguirla manteniendo, pero ojalá pudiéramos hacerla de una manera más precisa, más profesional. Un medidor de temperatura eficiente es aquel que tú te demoras como 5 minutos con el instrumento en el cuerpo. Entonces, para una mayor precisión y seguridad, obviamente sí vale la pena identificar y apartar a las personas que de pronto tengan fiebre, pero esta medida no es de todo efectiva si tenemos un asintomático en el grupo. ¿Cómo lo apartamos si no nos damos cuenta que no tiene la temperatura? Entonces, a los asintomáticos, ¿cómo los controlamos? Asegurándonos de que la persona pueda ser asintomática, pero no esté liberando sus aerosoles en un ambiente cerrado. Sí, señor. Y listo, ya para terminar, muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya parecido interesante la información que tuve la oportunidad de compartirles. Muchas gracias.